Deadlock actualmente tiene 38 personajes y no es fácil elegir cuál jugar, así que hoy vamos a hablar de cómo encontrar tu personaje en Deadlock. Lo primero de lo que vamos a hablar es de las dos categorías principales que entran en cualquier videojuego, que son la micro y la macro. Si nunca habéis escuchado estos términos, es muy simple. La micro hace referencia a todas esas mecánicas que tenemos que poner en marcha a nivel individual para ganar un duelo. Por ejemplo, aimear, traquear, fliquear son parte de la micro, pero también es el uso de las habilidades. Si a mí me van a tirar una ulti de Wraith y yo tiro counterspell para contrarrestarlo, eso depende de mis reflejos y es parte de mi micro. Y también la utilización de habilidades. Si yo tiro las habilidades en el momento justo y las doy siempre, no fallo habilidades importantes, también soy bueno en micro. La movilidad, la manera en la que uso la cobertura, en definitiva, todo lo que yo estoy haciendo en un duelo a nivel individual para ganarlo es micro. Y luego la macro hace referencia a todo lo que está pasando en el mapa, a ser capaz de entender que el otro equipo está pusheando el walker amarillo, entonces yo puedo aprovechar ese tiempo para pushear el walker verde. O darme cuenta de que el otro equipo tiene un rem y va a venir en el minuto 8 a robarme los sinners y estar ahí para matarlo. Y también entender en qué peleas tiene sentido luchar, qué peleas no tiene sentido luchar, cuándo hacemos la urna, cuándo podemos hacer mid boss y cuándo aprovechar ciertas oportunidades. Todo eso es macro. Y en función de cuál sea tu punto fuerte, o si tienes los dos, habrá personajes que sean mejores y peores para ti. Antes de empezar con lo específico del vídeo, y aunque yo ahondaré en este tema en concreto, haciendo un vídeo de los personajes más fáciles para empezar en Deadlock, he preparado una pequeña tier list para que veáis cuáles son, a mi entender, a mi criterio, los personajes más difíciles y más fáciles de Deadlock. Esta tier list puede cambiar un poco en los más bajos porque hay personajes que son mucho más difíciles de counterear en esos elos y pueden ser más fáciles de lo que los he puesto yo. Pero en general yo creo que podemos estar de acuerdo. En esta tier list podéis ver cuáles son los héroes más fáciles en general del juego y que os van a requerir menos habilidad mecánica, es decir, micro, y también menos conocimiento del juego para tener impacto. Y ahora sí, vamos a hablar de cuál es el personaje que tendrías que jugar en función de cuál es tu punto fuerte. Para la gente que seáis buenos en micro, vamos a dividirla en dos partes. Una parte siendo los que seáis muy buenos traqueando y fliqueando, es decir, muy buenos aimeando, y otra parte para los que seáis más como yo, que no tengáis tanto aim, pero seáis buenos con la movilidad y el uso de las habilidades. Si eres de la primera categoría y tienes muy buen aim, lo que te recomiendo es que juegues un gun carry. Ahora mismo en el juego los gun carries son los siguientes: están Mirage, Haze, Viper, Infernus, Wraith, Venator y Warden. Y evidentemente hay algunos que son más fáciles que otros. A nivel mecánico puro, Warden y Venator son para mí los más sencillos, por la sencilla razón de que tienen mucha más vida y es más difícil matarles. Y además tienen muchísimo daño y son muy buenos para empezar. Las utilidades de estos dos destacan por ser brawlers, por pegarse a corta distancia, Warden con la botella, quitando movilidad y simplemente pegando a corta distancia, y Venator con la escopeta que stunea y hace muchísimo daño. Luego, si subimos un escalón, nos encontramos a Wraith, que es un personaje un poquito más squishy y un poquito más complicado, pero no mucho, la verdad, porque es un personaje muy fácil de jugar, farmea un montón y la ulti es una kill asegurada. Tiene algo menos de vida, pero tiene mucha movilidad con el TP y mucho daño con las cartas, y además hace daño híbrido. Es un personaje bastante fácil. Luego, subiendo un escalón, tenemos a Infernus, que también es de disparar, pero también tiene algo más de utilización de habilidades, porque tenemos que quemar a alguien, tirarle el molotov, tirar el dash, y tenemos que saber un poquito más cuándo entrar y cuándo salir, porque es más fácil matarle. Luego, más o menos en este rango de dificultad, tenemos a Mirage, que es algo más difícil, no porque sea fácil de matar, porque es verdad que tiene el tornado y tiene bastantes vías para sobrevivir, pero sí porque no es tan fácil hacer daño consistente con un Mirage. Tienes que farmear bien, tienes que saber junglear bien, y es un personaje con el que es más complicado tener mucho impacto, al contrario que los del principio. Luego, subiendo un nivel, nos encontramos a Haze y a Viper, que son dos playstyles bastante distintos. Haze es un personaje que es bastante más difícil de jugar que cualquier otro en one carry de los que he mencionado, por el hecho de que es muy squishy. Es un personaje que si te la encuentras solo tiene para defenderse el sleep y su ulti. Y es verdad que su gameplay ahora mismo a mí no me encanta, porque básicamente es un asesino y llega en invisible, te duerme, te tira 18 stuns y te tira la ulti. Entonces no se juega exactamente como un gun carry, pero bueno, también sirve. Y por último, yo diría que el M1 carry más complicado a nivel mecánico, aunque está muy fuerte y es muy difícil de hacerle counter, es la Viper. Viper es un M1 carry en el que tienes que estar todo el rato deslizando y tienes que tener muchísimo aim y tienes que tener buenas mecánicas, porque si fallas con los deslizar y te chocas y fallas las estaminas, al final te van a matar. Junto con Viper diría que también está Vindicta, que es un M1 carry un poquito más complicado porque es un sniper, pero sobre todo es muy difícil de jugar porque es muy fácil hacerle counter. Vindicta es uno de los personajes más squishy del roster y tiene muchísimo daño de balas, sobre todo si consigue stackear kills con su ulti, pero también es muy fácil hacerle counter y matarla. Si tenéis un par de knockdowns o Phantom Strike o muchas de esas cosas que la tiran del vuelo, la vais a conseguir matar independientemente de cuántas almas tenga. No se juega tantísimo como
un gank carry, porque los gank carries identifican su gameplay un poco más en el farmeo, y con Vindicta no estás tanto tiempo farmeando, sino que tus almas provienen de tus kills. Y a día de hoy diría que es el gank carry más complicado de jugar del juego por lo que os he dicho. Y estos son los personajes que os recomendaría yo de menor a mayor si vuestro fuerte es vuestro aim. Si no sois buenísimos en aim, pero sois buenos utilizando vuestras habilidades, os sabéis posicionar y sabéis utilizar vuestra ventaja para ganar un duelo, lo que os recomiendo que juguéis es un Spirit Carry. Estos personajes son muy parecidos a los gank carries, pero estos escalan mejor en el early and mid game, mientras que los gank carries son los personajes que mejor escalan al late game, es decir, al final de la partida. Los Spirit Carries son los personajes que dominan la partida más o menos desde que se sale de lane hasta que se entra en la fase late. Y estos son los personajes que para mí tienen que jugar las personas que mecánicamente sean mejores del juego. Hay algunos Spirit Carries que son más sencillos de jugar, con los que se puede tener muchísimo impacto, y aquí yo destaco tres. El primero es Apollo, que es un personaje que ahora mismo está hecho bastante fácil, es muy difícil matarle, tiene el deflect que te asegura una stun, tiene el 1 que hace muchísimo daño y su 3 hace mucho daño, cura vida, y su ulti es básicamente un one shot en lane. Es un personaje muy complicado de counterear hasta que no llegas a un elo bastante alto, y la verdad que hace mucho su trabajo, carrea muchísimo en early a mid game. Luego dentro de los fáciles tenemos uno un poquito raro que es Lady Geist, que se juega un poquito también a arma a veces, entonces si la jugáis a espíritu, aunque ahora mismo no esté genial en el meta, es un Spirit Carry bastante bueno, porque sinceramente llega muy bien también al late, es muy tanque, es muy difícil matarla, la ulti es súper fuerte en los unos contra unos, y en general es un personaje que está muy bien. Como he dicho, ahora mismo no se está jugando muchísimo a espíritu, lo que implica que se esté jugando a arma, pero no es un carry de arma a efectos, como puede ser una Haze o una Wraith. Luego dentro de los Spirit Carries más fáciles tenemos por supuesto a Víctor, que para mí es un personaje para tontos y que no soy capaz de entender cómo no lo nerfean, porque ralentiza muchísimo, tiene muchísimo daño en arma, tiene muchísimo impacto, tiene una ulti que le hace revivir, que es una de las cosas más importantes, más fuertes del juego, tiene la ulti más fuerte del juego junto con Dynamo, además stunea en área, ralentiza en área, hace muchísimo daño en área, en general es un personaje que lo tiene todo, y el cooldown de la ulti es muy pequeño, yo creo que lo tendrían que alargar muchísimo. Farmea un montón, es muy difícil de atacarle, es muy difícil de matarlo, es muy difícil de quitarle la ulti, es muy difícil de matarle 2 veces, si tiene el Ryu es terrible, garantiza los objetivos, y en general también tienes que comprar cortacuras, es un personaje súper opresivo y súper fácil de jugar, porque hoy he jugado una partida con un amigo mío que no es tan bueno como yo, y nunca había jugado Víctor, y el tío ha hecho más almas que yo. Es un personaje excesivamente sencillo. Luego tenemos los Spirit Carries difíciles, y aquí es verdad que no sé establecer un orden, porque prácticamente todos tienen bastante dificultad. Por una parte está Yamato, que es un personaje bastante difícil de Spirit Carry y que se especializa en unos contra unos, es decir, es un Spirit Carry que se especializa en ganarte un duelo a ti, pero no en hacer muchísimo daño en área. Es una persona que es muy difícil de matar, tiene la ulti, tiene muchos combos y tiene muchísimo daño en un corto espacio de tiempo, y es difícil de counterearle, pero es verdad que si la pillas entre dos, por mucho que tenga daño, no es capaz de matarlos a los dos. No es súper fácil jugarla, pero ahora mismo está muy fuerte en el meta y eso facilita un poco las cosas. Luego tenemos a Cálico, que yo la juego bastante, que es un playstyle un poco parecido al de Haze y busca ser una asesina. Se mueve con el gato, hace muchas cajas y cuando ve a alguien desprevenido les tira las granadas, les hace el combo e intenta matarlos. Estos dos personajes me parecen quizá los más sencillos para entrar en esta categoría. Luego tenemos a Mina y Grey Talon, que yo creo que son un poquito también difíciles de jugar por el hecho de que son relativamente squishy. Mina te requiere timear bien las cosas con su 2, pero es verdad que cuando ya eres bueno y eres capaz de timear knockdowns y demás, tienes 2 invulnerabilidades cuando quieras y al nivel 3 tienes 3. Es un personaje muy fuerte, tiene muchísimo boost de daño, a mí personalmente me gustaría nerfearan, y la ulti está rotísima también, así que es relativamente fácil, pero es verdad que tienes que tener buen aim porque si no, no vas a dar las balas y no bloqueas los bites. Talon por su parte es como la contraparte de Vindicta, un sniper de espíritu, y tiene que stackear sí o sí kills con su pájaro, con su ulti, para tener más daño de espíritu, y si no eres capaz de stackear estas kills, es verdad que al final el daño de espíritu no es tan grande. Ahora mismo Talon se está jugando con mucho daño de arma, pero esto es algo que espero que cambie porque es un personaje que se basa muchísimo en el daño de espíritu, y realmente si es un carry de espíritu es un personaje que requiere mucha habilidad para matar con el pájaro y saber mucho de en general macro y demás. Y cuando se vuelve a jugar a espíritu ya te digo que es un personaje bastante complicado porque no es particularmente fácil dar los disparos cargados y sobre todo porque tienes que matar a mucha gente con el pájaro y no es nada fácil manejarlo, y sobre todo saber cuándo lo tiras, comunicarte, cuándo entrar, cuándo stunear, tiene su dificultad, la verdad. Luego ascendiendo un poquito de nivel están Lash y Celeste. Creo que Lash es un poquito más fácil que Celeste, aunque están ahí porque sinceramente Celeste tiene mucha movilidad de estamina. Lash es un personaje que tiene mucha movilidad con sus habilidades y Celeste pues la tiene con su velocidad, su baja gravedad y demás, entonces están bastante parecidos. Lash es un personaje que me parece mucho más difícil cuando vas subiendo de rango porque primero la gente ya sabe jugar más contra ti, eres relativamente predecible, tus ultis se counteran muchísimo con cosas como Counter Spell, con cosas como Ethereal Shift,
los TPs, hay mucha gente que tiene cosas para salirse de tu ulti, y además Slowing Hex, Knockdown, Curse son cosas que se compran muy a menudo para hacerte counter, que son cosas que no pasa tanto en los más bajos. Celeste es otro Spirit Carry también bastante parecido a Ashe de movilidad, y es verdad que ahora está un poquito más complicado porque no tiene tantísimo daño como tuvo antes, y me parece complicado porque tienes que saber manejar bastante bien la estamina para que no te mate. Y por último, dentro de esta escalera yo pondría a Sheep, que es un personaje que evidentemente está muy fuerte, y a mí personalmente la habilidad que tiene pasiva de posponer el daño que le va a entrar de algo muy grande me parece súper fuerte, y creo que todavía la tienen que tuiquear. Es el personaje creo que más nerfs ha recibido de todo Deadlock y sigue estando muy fuerte, que aunque tenga mucho potencial y sea bastante fuerte, es difícil de jugar. Y por último, una o dos escalas por encima de los Spirit Carries, para mí está Pocket. Pocket mecánicamente me parece uno de los personajes más difíciles de aprender de todos los juegos que yo he jugado, y he jugado bastantes. Es un personaje con el que tienes que ser muy preciso con sus habilidades, tienes poquito tiempo en la maleta que te permite salir de muchas cosas, pero la tienes que utilizar bien, y también es tu fuente de daño, entonces tienes que decidir si la utilizas para salvarte o para hacer daño. Tienes que pulsar muchísimos botones, suele tener 3 o 4 activos en general en la partida, la maleta y la capa tienen poco tiempo de cooldown, pero también dura muy poco la capa para teleportarte, suelen comprarte Slowing Hex en los más altos, es un personaje bastante difícil de jugar, la ulti no es fácil de dar hasta que tienes expansion, en general es un personaje que no me parece nada fácil, ahora mismo además está nerfeado y no tiene tantísimo impacto, pero en general me parece el personaje más difícil del juego junto con Sinclair, y sin duda alguna es el Spirit Carry más complicado. Y estos son los personajes que os recomendaría si sois buenos en micro, pero unos sacos en AIM como yo. Para las personas que no seáis tan buenas en micro, que no seáis buenos en AIM y tampoco tengáis como muchísima destreza utilizando vuestras habilidades, o simplemente vengáis de juegos que no sean hero shooters, os recomiendo que utilicéis los personajes para los cuales es más importante la macro, y estos son básicamente los supports y los tanques. En esta categoría para mí se encuentran los personajes más fáciles de todo Deadlock, porque los supports tienen muchísimo impacto sin requerir básicamente tanta habilidad como puede requerir un DPS o un carry, y los tanques ahora mismo están absolutamente rotos y de la misma manera tienen muchísimo impacto para la habilidad que requieren. En la categoría más baja de todas, y para mí la más baja de todo el ser humano, están dos personajes que se juegan absolutamente solos y tienen un impacto absolutamente ridículo para la habilidad que requieren, es decir, requieren nula habilidad y tienen muchísimo impacto. Y estos son dos. Uno es Abrams y otro es Dynamo. Abrams es actualmente el mejor tanque del juego, tiene muchísimo robo de vida, es prácticamente imposible matarlo y tiene muchísimo impacto por el daño en área que hace y por el daño que tanquea. En general, cuando entra en una fight es capaz de stunearte, te pinea, es muy fácil pinear, su ulti stunea durante 6 años, es muy difícil que le mates porque además suele robar vida y además hace muchísimo daño sin realmente saber qué está haciendo. Así que es un personaje súper fácil para las personas que tengáis pues más conocimiento de dónde estar y de dónde posicionaros, pero tampoco requiere mucho. En general es estar en las fights de urna, estar en las fights de mid-boss y poco más. Es un personaje súper sencillo, no tengas ni micro ni macro. Dynamo es un personaje muy sencillo de jugar en general porque su ulti tiene muchísimo impacto. Es verdad que es un poquito más complicado el saber dar el pisotón y el no morirte solo, porque es un personaje pues que aunque tiene mucha vida, es verdad que tienes que saber moverte para que no te pillen solo, pero tampoco requiere mucho más. Si fuera de eso no te mueres y tienes tu ulti disponible con Unstoppable lo más pronto posible, imparable para los que tengáis en español, y Refresher para tener 2 ultis, contesteáis las urnas y los mid-boss, y a la que tiréis una buena ulti o 2 buenas ultis, habéis ganado la partida prácticamente sin ninguna necesidad de tener almas, de saber farmear, de saber dónde estar, ni de saber hacer nada. Son personajes súper fáciles. Voy a decir una cosa, dentro de los tanques también entrarían personajes como Warden o Venator, que son básicamente frontliners y que tanquean un montón. Los he puesto en la zona de gank carries, pero también son tanques. Si ves que no eres tan bueno en micro, pero te apetece jugar personajes que sean más tanques, pues juega aquellos. De la misma manera, Apollo, Víctor y Lady Geist también entrarían para mí en esta categoría porque son muy tanques, son personajes que se pueden jugar sin necesidad de tener muchísima capacidad de micro, y entran también en este estilo de juego de que es más importante la macro que lo que tú realmente eres capaz de hacer, porque Lady Geist tiene habilidades que se auto-aimean, Apollo es relativamente sencillo y Víctor se juega solo. Pero siguiendo con los personajes que son esencialmente support y tanques, seguimos con Rem. Rem es el support más fuerte ahora mismo del meta y es un personaje muy fácil de jugar, con el que es muy fácil tener impacto porque robar sinners los haces con un botón, curas 1000 de vida con que solo tengas healing booster, tus ayudantes son fortísimos en lane, te puedes meter en un minion para huir, en general es muy difícil matarte, farmeas mucho con las cajas, es un personaje muy fácil de jugar y con el que es muy fácil tener impacto y apoyar a tu equipo. Moan Krill es otro personaje súper sencillo para tener impacto porque es un personaje que no se muere, tiene muchísimo daño en lane, es súper fácil jugarlo, tiene muchísimo boost de daño en lane y te puede matar bastante fácil, y además es imposible matarlo con el Scorn porque se cura una barbaridad, y luego cuando ya tiene la ulti con superior cooldown
cooldown y superior duration básicamente asegura una kill cada 60 segundos. Es un personaje con el que tener impacto es súper fácil, no tienes que tener conocimiento de absolutamente nada ni capacidad de micro. Subiendo muy poquito el nivel tenemos a Kelvin, que es otro personaje con el que tienes muchísimo impacto, tanto por la curación que tienes como por el daño que tiene. El rayo de Kelvin con Boundless Spirit ralentiza, te quita la regeneración de la estamina, básicamente te está matando porque es muy difícil salir de ahí si te está pegando con el rayo y hay más gente pegándote, y si le vas a matar te mete el domo, te hace muchísimo tiempo, te para los objetivos como la urna, te para el mid-boss, se cura un montón, cura a todo su equipo, cura muchísimo con las granadas, es un personaje súper fácil de jugar y con el que tener impacto es facilísimo. Luego subimos un poquito el nivel y tenemos a McGuinness, que es verdad que no es particularmente fácil de jugar, tienes que ser relativamente preciso con los muros y demás, aunque las torretas son terribles y muy fáciles de jugar, y es verdad que la gente lo juega a la ulti, y la ulti es muy dura. En general, McGuinness es un personaje fácil de jugar y es fácil tener impacto. Es un poquito más complicado que los de abajo, pero no mucho. Y luego tenemos a Ivy, que sí que me parece un personaje que es support y ya es un poquito más complicado de jugar, porque tienes que tener realmente más conocimiento de, oye, me voy a llevar al carry a este Walker, voy a volar, tienes que utilizar bien su ulti, no me parece fácil. En general, tener impacto con Ivy me parece más complicado y me parece un support bastante respetable. Y es bueno para la gente que queráis jugar support con un poquito más de necesidad de aim y de micro. Y luego los personajes más difíciles en la categoría de support y de tanques, en mi opinión, son Paige, que para mí es el support más difícil, ahora mismo está complicado, es un personaje que aunque tiene mucha fuerza en lane, sobre todo con las barreras y demás, las stuns son más complicadas de dar y en general requiere bastante más habilidad para apoyar al equipo, tienes que dar las ultis, tienes que saber cuándo tirarlas. Y en general es un support complicado de jugar, la verdad. En esta categoría también estaría Viscus, que es un personaje que también es support, pero no es support tan puramente como otros personajes en las que todo el kit está orientado a ayudar a tu equipo o a ayudarte a ti mismo. Tiene el cubo, que es la habilidad más fuerte para salvar a una persona de tu equipo que hay en el juego, y además con Rescue Beam te puede sacar, o con el puño te puede sacar de situaciones muy complicadas. Con la ulti es muy difícil de matar y además puedes tunear y puede entrar para molestar. Es un personaje bastante complicado de matar y que generalmente se está jugando a nivel profesional, sobre todo a poketear a gente, a ayudar a una persona para que esa persona no se muera. Pero luego sus habilidades no son fáciles de jugar, su movilidad es complicada, el puño es complicado de dar, a niveles altos te hacen mucho el parry y su habilidad esa de daño de espíritu también es relativamente compleja, así que es un support difícil de jugar. Y por último, los dos tanques más difíciles de jugar son Silver, que es verdad que es un personaje que está absolutamente OP y la ulti es horrenda, pero es verdad que tienes que pegar las balas y tienes que hacer bien el combo y tienes que sacar la ulti, lo cual no siempre es fácil y es un personaje que es un poquito más complicado para los que queráis jugar un tanque más mecánicamente intensivo. Y por último, Billy, junto con Silver, también me parece un tanque que requiere más habilidad mecánica que, por ejemplo, un Abrams, porque tienes que saber hacer los combos, tienes que utilizar el bash, la pasiva, pegar el melee, te puedes comer parries. En definitiva, es bastante más complicado tener impacto con un Billy. Y estos son los personajes que os recomendaría, sobre todo si se os da bien la macro. Y ahora me diréis, pero oye, no has hablado de los 38 personajes. Y tenéis toda la razón, y es que hay personajes que para mí no entran en esta categoría de si tienes mucha micro tienes que jugar esto, si tienes mucha macro tienes que jugar esto otro, sino que son personajes con un playstyle muy definido suyo y muy diferente al resto del elenco. Así que vamos a hablar de ellos uno por uno y os diré si os los recomiendo o no. Primero voy a hablar de los Pick Heroes. Los Pick Heroes son tres para mí, que son Bebop, Paradox y Holiday. De entre estos tres son personajes bastante complicados de jugar. Bebop es un personaje con el que es difícil dar los ganchos y aunque en lane pueda parecer sencillo, luego cuando la partida se abre son bastante más complicados y tienes mucho impacto con cada hook que hagas, pero también es muy fácil counterearte con Dispel Magic y Counterspell. Es un personaje con el que no vas a carrilear por hacer tú todo el daño del equipo, pero sí que es verdad que cada hook vale oro, entonces si pegas muchos hooks es un personaje que tiene muchísimo valor para el equipo. Requiere bastante habilidad mecánica, pero en otro sentido, en el sentido de que tienes que dar los hooks, posicionarte bien, avisar al equipo, es decir, requiere un poco de todo. Luego está la Paradox, que es un pick hero que también tiene mucha capacidad de daño y se puede jugar tanto a explorar a la persona con la carabina, luego hacerle el cambio y hacer mucho daño con las bombas, que hacen daño en área y puede permitirte hacer los picks a ti mismo. Si tú pillas a alguien de cerca, le pegas la bomba y le haces mucho daño, puedes matar en uno contra uno, pero en general la Paradox se utiliza más como support para hacer picks y se juega con builds en las que tú estás avisando a tu equipo y le dices, oye tal, voy a intentar hacer un pick con la ulti, tiras la ulti y la pegas. Es un personaje complicado de jugar porque además te desposiciona a ti. Si tú le tiras la ulti a una persona y te metes dentro del otro equipo, puedes tener dificultades para salir vivo de ahí. Son personajes que son complicados y son para personas que ya tengan un poquito más claro cómo jugar en el juego. La Holiday, por ejemplo, es otro pick hero que ahora mismo tiene muchísimo daño espiritual y ahora yo creo que la van a nerfear porque realmente tiene
demasiado impacto, pero siempre ha sido un personaje muy complicado de jugar, con muchísima movilidad, pero también con mucha dificultad para hacer mucho daño. Entonces se basaba en, oye, me muevo mucho, no me vas a matar, y de cuando en cuando te pego un lazo, te traigo a mi equipo y aseguro una kill. Son tres personajes bastante complicados de jugar y que yo recomendaría, como digo, a las personas que ya tengan un conocimiento un poquito más grande del juego a nivel micro y macro. Y luego creo que de los demás voy a hablar uno por uno porque no sabría meterlos en una sola categoría. Seven es un personaje que no es un gank carry, es un spirit carry, pero se basa muchísimo en el mismo playstyle que un gank carry. Es un personaje que se dedica a farmear, se olvida de toda la partida, si acaso split pushea un walker, se pone en 15.000 almas por encima de todo el mundo, se compra imparables, se compra la ulti, cosas para hacer más daño con la ulti, te pega en midboss, te pega en la urna, te pega en el patrón. Es un personaje muy opresivo cuando consigue irse en almas. Es un personaje que es fácil de jugar, pero que tiene o requiere que seas capaz de no morirte, porque es un personaje que tiene que estar farmeando constantemente, tiene muchísimo farmeo, pero tiene que intentar no morirse y sobre todo no dar bolsas de almas al otro equipo, que eso es algo que veo mucho en los Sevens de niveles más bajos. Os recomendaría que jugarais Sevens si sois personas que queréis carrilear vuestras partidas, pero no lo podéis hacer por aim puro, sino que sabéis farmear, sabéis utilizar la macro, sabéis cuándo split pushear y sabéis conseguir ese lead de almas, y luego lo podéis utilizar con las habilidades y con la ulti sin necesidad de tener como una habilidad mecánica muy fuerte. Luego tenemos a Graves, que es un personaje que tampoco sabría dónde meter en categoría, pero que es un personaje cuyo playstyle se basa sobre todo en farmear las calaveras, porque las calaveras hacen mucho daño, y en pushear muchísimo una lane. Su ulti invoca zombies que van avanzando y ganando las waves enemigas. Esto lo que hace es que vuestra wave pushee mucho más y que vuestra línea siempre esté más pusheada que la del enemigo. Y esto os permite meter mucha presión porque sabéis que siempre tiene que haber alguien defendiendo ese walker. Luego a nivel 1 contra 1 es un personaje complicado de matar porque tiene mucha curación, mucho daño, tienes que estar muy pendiente de muchas cosas, y si te stunea con la línea esa que hace en el suelo, te va a matar. Entonces es un personaje que es bastante sencillo de jugar, para mí es uno de los más fáciles de todo el juego, porque prácticamente no requiere ninguna habilidad para tener impacto. El arma aimea sola, las calaveras aimean solas a la persona a la que tú le das, la línea en el suelo stunea a las personas y genera zombies que apuntan solos, y la ulti genera zombies que apuntan solos. Es decir, que para ganar uno contra uno no necesita ninguna habilidad, y también para hacer presión en línea tampoco necesita ninguna habilidad porque lo hacen solo los zombies. Este es el personaje que os recomiendo si no tenéis ninguna habilidad mecánica, nada de micro, nada de posicionamiento y absolutamente nada de nada. Drifter es un personaje que es un asesino, y es verdad que hace muchísimo daño a una persona que pilla aislada, entonces requiere que tenga más conocimiento de macro para saber a qué personas puede matar que estén solas y si tiene tiempo de matarlas. Es un personaje que a nivel mecánico no es muy difícil porque hace muchísimo daño y sinceramente la pasiva le hace muy fuerte en unos contra unos. Pero sí que es cierto que a nivel de macro te requiere saber posicionarte, saber cuándo entrar, cuándo salir y cuándo puedes realmente conseguir un stack, matar sin morirte. No sé realmente quién tendría que jugar Drifter, no lo juguéis, me molesta mucho. Luego tenemos a Doorman, que es un personaje que es relativamente difícil y su dificultad subyace sobre todo en cómo utilizar las puertas, porque todas sus habilidades están rotas. Las campanas hacen muchísimo daño, las puertas están rotísimas porque te dan escudos a ti y a toda la persona que pase. Además puedes empujar a gente a walker, puedes meterte a contestear un midboss, la urna. Son habilidades fortísimas, es uno de los personajes más fuertes del juego y el kit que más ganas tengo de que borren. Pero como no lo van a borrar, y aunque espero que sí lo nerfeen, es un personaje para toda esa gente que tiene como mucha macro y que sabe utilizar la puerta y sabe utilizar los combos, requiere algo de micro pero no mucho, y que quiere tener muchísimo impacto en la partida sin requerir muchísima micro. Doorman es el personaje que os recomendaría si no habéis tenido nunca amor paterno. Y por último está Sinclair, que para mí es el kit más raro de todos los videojuegos. El pavo tira un misil dificilísimo de apuntar, que es difícil de dar, pero si te da es como la bomba de Hiroshima. Tiene un TP raro, porque es el TP más raro del juego, que se puede TPear 2 veces y que además duplica su daño, y su 3 te convierte en conejo. Hay builds que se basan en convertirte en conejo durante media hora y zurrarte, builds que se basan en hacer daño de espíritu. Yo no sé jugar esto, no sé quién debería jugarlo, pero lo que sí sé es que es uno de los personajes más difíciles del juego, porque su ulti se basa en que tú seas capaz de utilizar la ulti de todas las personas de la partida, y que seas capaz de explotar cuáles son las mejores ultis del equipo enemigo, y esto implica que tienes que saber utilizar todas las ultis, cuáles son las mejores ultis, cómo utilizar esas ultis y en general aprovechar el momento, lo cual es mucho más complicado que saber utilizar la ulti de un solo personaje. Y aunque personalmente creo que lo cambiarán de aquí a que salga la beta, me parece un personaje bastante entretenido de ver, pero muy difícil de jugar. Y nada más, chicos, hasta aquí el vídeo. Ahora me dirá alguien en el chat, falta Rat King. Fuera de bromas, si me he dejado alguno ese, os lo aprendéis vosotros, os buscáis en TikTok. Y nada más, chicos, gracias como siempre por ver el vídeo, espero de corazón que os haya gustado y nos vemos en el próximo.